Vamos a abrir la escritura, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Leo para todos ustedes la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendió del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Hay una palabra que impacta mucho, y es el que Juan decía: y yo no le conocía. Sí, dice el 31, y después dice en el 33, y yo no le conocía. Y nosotros tenemos claro que ellos eran primos. Sí. Y vemos aquí el Evangelio según San Lucas, que nos habla cómo María fue a visitar a Elizabeth. Elizabeth es la mamá de Juan el Bautista, ¿sí? Sabemos que Elizabeth y su esposo Elizabeth, Zacarías. Pues Zacarías, el papá, y Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Sabemos que fue un gran milagro que aconteció en esta mujer, porque ellos ya eran ancianos, y de igual le tocaba el turno a Zacarías de estar ahí en el tabernáculo, en el templo, y vemos cómo un ángel le habló, y vemos que lo que le dijo fue de ese hijo que iban a tener, de Juan. Entonces vemos que por la incredulidad, de la duda que hubo en Zacarías, por eso encontramos de que quedó mudo. Y después, cuando ya Elizabeth, a los días después de haber terminado el turno, que eran de 8 días, terminó el turno Zacarías, entonces encontramos como Elizabeth quedó embarazada. Y después, cuando ella estaba en ese embarazo, a los 6 meses, dice aquí, vamos a leerlo, dice San Lucas 1:23, y cumplió los días del ministerio de Zacarías, ¿no? Se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. O sea, ya se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se vino a quitar mi afrenta entre los hombres. Bueno, ¿y qué dice el versículo 26? Síganlo. 26 dice: al 6º mes. Recuerde que aquí habla que al 5º mes se recluyó Elizabeth, ¿no? Por 5 meses. Pero ya cuando llevaba Elizabeth llevaba esos 5 meses, ¿sí?, de embarazo. Ya tenemos nosotros también que con anterioridad, pues también a María se le había revelado un ángel que iba a concebir del Espíritu Santo. Pero entonces vemos que dice que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. O sea, cuando ya Elizabeth tenía esos 6 meses de embarazo, Elizabeth, de Juan el Bautista, entonces fue cuando se le apareció el ángel Gabriel para con la Virgen María, para hablarle sobre ese niño hermoso que iba a tener en su vientre, concebido por el Espíritu Santo, y le colocaría por nombre Jesús. Y todo esto lo guardó en el corazón María. Ahí la diferencia, cómo Zacarías, el papá de Juan el Bautista, tuvo duda y por eso quedó mudo, y cuando volvió a hablar cuando nació Juan el Bautista. ¿Sí? Y aquí, en cambio, María sí escuchó y creyó lo que el ángel Gabriel le dijo, que iba a concebir del Espíritu Santo, que era el Salvador, el Mesías, Jesús. Y María guardó eso en su corazón. Pero ¿por qué decimos que son primas? ¿Y por qué son primos Jesús y Juan el Bautista? Porque dice el versículo de San Juan, capítulo 1, versículo 39. En aquellos días, levantándose María, o sea, ya María ya había recibido lo que la concesión del Espíritu Santo en su vientre, de Jesús, ¿sí? Y dice que en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Y aconteció que cuando oyó a Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo.
Y clamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu saturación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María digo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y saltó a los humildes, a los hambrientos como de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres. Palabras de profecía que está hablando antes de María, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y dice el versículo 50, y se quedó María con ella como 3 meses, o sea, hasta que, y después se volvió a su casa. Y sabemos pues que a los 9 meses, cuando una mujer pues da a luz un hijo, cuando ya pare un niño. Entonces, vemos cómo María acompañó a Elizabeth, y por eso es que ya volvemos al Evangelio según San Juan 1:29. Vemos que María, por cuestiones de territorio, con José, ellos vivían al norte de Jerusalén, ellos vivían en Nazaret, cerca del lago Galilea. Entonces encontramos cómo también en San Lucas nos habla que Zacarías y Elizabeth vivían en las montañas de Judá, o sea, para acá, al sur de Jerusalén. Entonces, ya por cuestión de territorio, pues cada uno haciendo su vida, José, María y Jesús allá en Nazaret, acá Zacarías, Elizabeth con Juan el Bautista acá, y igual vamos nosotros escudriñando la Sagrada Escritura, nos habla de que posterior pues Juan el Bautista se retiró al desierto, y fue cuando Juan el Bautista comenzó posterior de ese desierto, me imagino que fue preparado por Dios directamente, y ya Juan el Bautista tenía instrucciones por Dios el Padre, y por eso encontramos que ya Juan el Bautista, cuando iba preparando el camino, porque fue quien preparó el camino para la venida de Jesucristo, para que Jesucristo comenzara su vida ministerial, Juan el Bautista comenzó ese bautismo de agua de arrepentimiento en el río Jordán, donde venían todos los judíos y venían al sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos, los soldados y todo el mundo venían a bautizarse en esa agua de arrepentimiento, donde Juan el Bautista los confrontaba, les decía, generación de víboras, ¿quién nos ha alertado de los juicios venideros? Y así, una palabra fuerte. Pero entonces encontramos aquí que ya nuestro Señor Jesucristo, pues su vida fue un poco diferente a la de Juan el Bautista, porque nuestro Señor Jesucristo lo único que estuvo en el desierto fue los 40 días que hizo el ayuno, después de que fue bautizado en agua de arrepentimiento y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, que lo llevó el Espíritu Santo al desierto hasta esos 40 días de ayuno. Pero en la vida de nuestro Jesucristo, desde niño, conocemos nosotros, como dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, que nos habla de cómo cuando fueron a la tradición de la Pascua, que fueron a Jerusalén, Jesús se les perdió a José y a María, y a los 3 días, como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén, y lo encontraron en medio de los doctores de la ley, los cuales quedaban sorprendidos cómo hablaba y preguntaba a Jesús. Y Jesús dice la palabra que se sujetó a sus padres, a los que estaban aquí terrenales, y crecía en sabiduría, en inteligencia, crecía Jesús. Y pues también uno cree que como José, el que lo estaba cuidando, el esposo de María, era carpintero de profesión, pues que igual Jesús estuvo en esta profesión, porque encontramos el siglo que dice el hijo del carpintero. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ya Él comienza su vida ministerial después de que ya han encerrado a Juan el Bautista. Pero antes de esto, Juan el Bautista, vemos que él se encontraba en esto de los bautismos de arrepentimiento, y fue cuando él vio a Jesús, y por eso que dice, yo no le conocía, ¿sí? Dice, para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Por qué? Porque ya el Padre le había indicado, le había dado instrucciones a Juan el Bautista de que preparase ese camino del bautismo de agua de arrepentimiento. Por eso dice el versículo Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Cuando le vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si no lo conocía, porque el Espíritu Santo que estaba ahí en Juan el Bautista, Dios el Padre le reveló, he ahí, ese es mi Hijo. ¿Sí? Es el que quita el pecado del mundo. Y cuando dice quita el pecado del mundo, no es ni María, no es ni Pedro, no es ningún ídolo,
no es ningún Mahoma, no es ningún otro. El único que quita el pecado es nuestro Señor Jesucristo. Es claro lo que dice aquí cuando Dios le muestra a Juan el Bautista, cuando viene Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo confirma Juan el Bautista porque Dios se lo está mostrando, ¿sí? Y este es aquel de quien yo dije, dice Juan el Bautista: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Está confirmando la deidad de Jesús, el verbo de vida, como dice el Evangelio según San Juan, cuando uno lee el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida era la luz de los hombres. Entonces, ahí encontramos nosotros. Por eso Juan reconoce esa deidad maravillosa del verbo de Jesucristo, que era antes que él y es posterior a él. Amén. Igual me dice Juan en el versículo 31, yo no le conocía. O sea, Juan no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, le había dicho a Juan el Bautista para preparar el camino, ese bautismo de agua de arrepentimiento, porque ese bautismo de agua de arrepentimiento es para obtener una buena conciencia ante el Padre en nombre de Jesucristo, como dice primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Eso no es que quite el pecado, sino es para obtener una buena conciencia ante el Padre en nombre de Jesucristo, o como dice el libro de Romanos, capítulo 6, para que muera ese viejo hombre, ese hombre de pecado que se heredó de Adán, para que muera espiritualmente y tengamos una vida nueva, como te lo dice el capítulo 6 del libro de Romanos. Amén. Dice después, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo. Aquí dice Espíritu en la Sagrada Escritura con E mayúscula, pero sabemos que es el Espíritu Santo, porque cuando con E minúscula está hablando del Espíritu humano. Vi al Espíritu Santo que descendió del cielo como paloma y permaneció sobre él. Pues está confirmando, porque sabemos que cuando Juan el Bautista, Evangelio San Mateo nos habla de ese bautismo de arrepentimiento, nos dice el capítulo 3, ¿sí? Versículo 11: yo a la verdad un bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Sabe cuál es el mensaje bonito de esto? Como reconociendo, ¿sí?, Juan el Bautista a Jesús, porque como seres humanos, bueno, Jesús, de pronto cabría la duda en Juan el Bautista, y más que Juan el Bautista, se estaba devocando todo el pueblo de Israel, aún los principales sacerdotes, aún los fariseos, los saduceos, los grandes religiosos que saben la Taná aún de memoria. Pero ¿cómo encontramos que en ningún momento Juan el Bautista quiso usurpar, quiso tomar la posición de Jesús? Es ahí lo importante para los que están viendo entre estos medios, que somos ministros de Cristo, que tenemos un llamado de Dios. Dios coloca a sus siervos. Dios es el que los coloca donde los coloca y los llama donde los llama, les muestra la visión donde les llama, y no podemos ir a usurpar lo que Dios ha colocado. Por eso que encontramos aquí como Juan el Bautista nos da ejemplo de que Juan el Bautista, indistintamente de que iban multitudes a bautizarse en arrepentimiento, aún algunos principales sacerdotes, fariseos, saduceos, soldados y todos los que se bautizaban, aún cuando a Jesús le preguntaron con qué autoridad predicaba, Jesús hizo una contrapregunta: ¿y ustedes quién dicen que es Juan? Y lo decían los fariseos: somos sacerdotes. Si decimos que no es profeta, el pueblo nos apedreará porque lo tienen como profeta. Y si decimos que es profeta, nos va a decir por qué no le creímos. No sabemos, le dijeron. Jesús dijo: tampoco yo les contestaré con qué autoridad. Entonces ahí encontramos en este versículo cómo ellos reconocían que Jesucristo, el verbo de vida, el verbo de Dios, y cómo Juan el Bautista nos hace entender de que todos iban allá de Juan el Bautista y lo reconocían como ese gran profeta, ¿sí? Pero en ningún momento Juan el Bautista se le llegó a subir el ego. De pronto Juan el Bautista pensaría como que wow, todos vienen a mí, estoy trayendo una doctrina diferente, doctrina de agua de arrepentimiento, el Padre me dio esa orden, ¿sí? Como vemos nosotros como falsas religiones, que algunos dicen que en tal año, por decir que Mahoma, como se llamen este tipo de hombres o mujeres, que entonces que Dios les habló y ellos entonces se colocaron como que a usurpar lo que le correspondía a Jesús. No, vemos que Juan el Bautista, indistintamente que era muy reconocido como ese gran profeta, aún
estando encarcelado porque confrontó y exhortó al rey Herodes porque estaba en adulterio, que tenía la mujer de su hermano, de Felipe, pero sin embargo el rey Herodes tenía temor, lo escuchaba y tenía temor porque lo reconocía que era un profeta, y vemos que en ningún momento Juan el Bautista usurpó esa posición, esa dignidad que Dios le tenía para solo Jesús. Juan el Bautista lo que hizo fue preparar el camino, lo que Dios le encomendó. Asimismo nosotros, lo que estamos llamados al ministerio, lo que a Dios nos ha llamado a una visión, a lo que Dios nos ha encomendado. Somos miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Dios nos ha dado algunos ministerios, otros del Espíritu Santo, otros del talento, pero sabemos que Dios nos encomienda algo específico. Hay personas que Dios las puede preparar para llevar el mensaje a una sola persona, a una sola ciudad, ya puede partir de aquí, y a partir de esa persona pues se multiplica porque Dios tiene un propósito. Otras Dios las deja y en mucho tiempo con vida y las lleva como estos varones, un varón blanco creo de Estados Unidos, que uno ve las grandes comodidades económicas que Dios le proveyó, le sustentó, pero vemos que era un hombre que con mucha economía, mucha riqueza, un hombre que siempre fiel a Dios, un hombre que no perdía el tiempo en la riqueza y en los paseos ni nada, un hombre que se estaba preparando, formando y santificando, un hombre que cuando uno le escucha en esa predica, uno se da cuenta qué profundidad, qué sabiduría, qué inteligencia, ciencia que Dios le dio, donde uno siente que el Espíritu Santo está hablando, y donde este hombre Dios los enviaba a gobernantes y llenaba estadios y mucha gente recibiendo esa palabra. Entonces con esto damos a entender, Dios usa los vasos que quiere usar, y en este vemos cómo levantó a Juan el Bautista para solo preparar el camino de Jesús. En ningún momento Juan el Bautista, ay padre, me mandaste, mira todo lo que he pasado, estuve en el desierto, no tuve amistades, estuve solo, me andaba preparando, formando, santificando, mira todo el esfuerzo que hice, y ahora me van a cortar la cabeza. ¿Cómo así que van a mandar entonces cada uno que me corte la cabeza en la celda? Si estuve diciéndole la verdad a Herodes, diciendo que se arrepintiera, y ahora me van a mandar a cortar. No, Señor, yo pensaba que tú me tenías para que yo fuera el Mesías. Entonces, iglesia, tenga mucho cuidado. No solamente estamos hablando para los ministros de Cristo, diferentes ministerios, sino para toda la iglesia, porque hoy en día hay muchos que aún no tienen un llamado y también quieren usurpar los ministerios donde Dios no las ha llamado, y eso es delicado. Muchos piensan que de pronto, bueno, como no hay trabajo, entonces el enemigo les llena. No, pues estos los pastores viven llenos y entonces no tienen ningún llamado, su ovejita está yendo mal en su negocio, como he escuchado algunas veces. Entonces, como la última plata que le quedan, van a alquilar un local y se autonombran pastores. Eso es usurpar algo que Dios no te ha llamado. Así que ten mucho cuidado como iglesia. Tú tienes que esperar que Dios te confirme el llamado como ministro de Cristo en diferentes ministerios y a lo que Dios te ha llamado. Otros Dios los ha llamado como evangelistas. Y sabemos que quien dirige las casas de oraciones son los pastores o los apóstoles, no son los evangelistas, no son los profetas, no son los maestros, no son los diáconos. Entonces, algunos ya dejan de ser evangelistas y quieren ser pastores, se presentan como pastores y alquilan una casa o algo así, ya son que pastores. Eso es usurpar algo que Dios no te ha llamado. Y otros que de pronto están bajo la cobertura de un pastor, porque cuando hablamos nosotros de iglesia donde hay muchos pastores, muchos apóstoles, profetas, donde hay evangelistas, diáconos y todos los ministerios, iglesias de 1000, 2000, 3000, y muchos de pronto, no sé si el enemigo le colocó el diablo al querer usurpar, el querer tomar la posición del pastor que está dirigiendo. No, mis hermanos, hay que sujetarse. Si Dios lo colocó ahí, es con un propósito. Y si Dios te colocó donde te colocó, alégrate, gózate, porque somos siervos útiles al Señor. Yo estuve en su momento bajo la cobertura de un pastor, y eran muchos los pastores y muchos los ministros, y yo estaba sujeto porque hasta el tiempo determinado que Dios me sacó a su cobertura total, porque mi pastor partió a la presencia del Señor. Y bueno, desafortunadamente ahí en la iglesia donde me congregaba entró la apostasía, y ya Dios le había hablado también a un pastor que cuando eso aconteciera huyéramos, fuéramos. ¿Sí? Aunque yo estuve un tiempito orando, ayunando, intercediendo para hacer un cambio, pero eso iba empeorando hasta que el Señor me sacó. Después de que mi pastor ya había ido a la presencia del Señor, posterior me sacó directamente a su cobertura. Pero son cosas que nosotros tenemos que esperar que Dios las confirme. No nos podemos mover humanamente. ¿Sí? Entonces, aquí encontramos, volviendo a San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 31. Yo no lo conocía, pero sin embargo vemos cómo Juan el Bautista se sujetó. Aún cuando se iba a bautizar Jesús, yo no, mira, aquí literalmente lo dice, Jesús iba a bautizar, y dice, entonces Jesús vino a Galilea
a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, Jesús. Una reverencia, un temor. Mas Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. He ahí lo que es ser humildes, sencillos como cristianos, estar sujetos a Dios, estar sujetos a las autoridades que Dios coloca en la iglesia, ¿sí? Entonces, eso es grande y maravilloso ejemplo que Dios nos da, y por eso que encontramos aquí que dice, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua, vino a hacer lo que le colocó Dios hiciera. Dios el Padre no le dijo más nada a Juan el Bautista, bautiza con agua de arrepentimiento. Y el mensaje, claro, arrepiéntase porque el reino de Dios la justicia ha llegado. No le dijo más nada. En su tiempo a Noé, una prédica también, que se arrepintiesen porque se no iba a ir un diluvio. No le dijo en ningún momento, Noé, tú vas a ser el Mesías. Noé hizo lo que Dios le dijo, construyó la barca y, bueno, predicó lo que predicó, que se arrepintiese porque iba a ir un diluvio. No le creyeron, bueno, fueron salvos Noé, su esposa, sus hijos, la esposa de sus hijos, 8. Entonces, Elías, lo que Dios le mandó, ¿sí? Como dice el libro de Hebreos, Elías sujeta pasiones también. Elías tuvo hasta miedos, ¿sí? Cuando esa Jezabel, después de que el pueblo mató a sus 400 falsos profetas, Jezabel estaba buscando a Elías para matarlo, Elías pues se escondió. Pero indistintamente que como seres humanos, emociones, sentimientos, siempre nosotros debemos reconocer a lo que Dios nos ha llamado. No podemos ir a nosotros a tomar cargos, posiciones o ministerios o visiones a las que Dios no nos ha llamado, porque no vas a recibir el respaldo de Dios, porque Dios va a tratar con tu vida si lo haces, porque no puedes hacer lo que Dios no te ha mandado a hacer. Lo dice muy claro Mateo 7:23, ¿sí? 7:22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pensarían que ya estaban con la salvación eterna. ¿Y qué les dijo Jesús? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Pero por qué? Porque el versículo 21 es claro, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad del Padre. Juan el Bautista hizo la voluntad del Padre. Solamente el Padre dijo, y bautizan agua de arrepentimiento, ahora el Evangelio del reino de los cielos se acerca. No más, no te he mandado más nada, Juan el Bautista. Juan el Bautista hizo la voluntad del Padre. Sí. A cada uno de los que nos ha llamado. Si Dios te llamó para que fuera solo ovejita y tú eras tu trabajo, fíjate ahí como ovejita. No es que el enemigo del diablo tenga que buscar en tu mente que tengas que ser pastor, que tengas que ser apóstol, no. Si eres llamado solo ovejita, eres ovejita nomás. Para congregarte, alabar al Señor, tienes tu trabajo, tu profesión, tus estudios, en lo que tú estás, y bueno, el día que tengas que partir, gloria a Dios, eso te dijo el Señor que fuera ovejita. Si eres ministro, pues haz la obra que Dios te ha enviado. Entonces, ese es el mensaje que Dios nos está dando en esta mañana. Padre eterno, bendito Señor Jesús y Espíritu Santo, damos gracias por tu palabra, porque humanamente uno no sabe qué pensar, qué decir, pero gracias Señor, tu Santo Espíritu me ha hablado también a mi propia vida, que me ha hablado a los que están aquí presentes, los que están viendo a través de estos medios, y en el futuro va esta prédica. La gloria y la honra es tuya, Padre, tanto que Espíritu Santo, porque tú nos apercibes Cristo, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia. Te amamos, Padre eterno, te amamos, Espíritu Santo. Dios les bendiga, les amamos en el amor de Cristo. Dios les continúe bendiciendo, que tengan un día, una semana, un mes, hasta la venida de Jesucristo, de bendición. Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo.